Y hoy no quiero empezar mi sección sin antes ponerle unas caritas de amor a mi madre, a mi reina madre que hoy está cumpliendo años. El amor más bonito que un ser humano pueda tener es el amor de su madre y hoy lo celebro con toda. Un beso para ti, Dora Judith. Bueno, y ahora sí voy con mi sección. Hoy el tema del día es la obsesión por la limpieza y es que las obsesiones en general generan sufrimiento, no solamente a quien lo padece, sino también a las personas que están alrededor. ¿Cuándo podemos hablar de una obsesión? Uno se obsesiona cuando en la cabeza los pensamientos intrusos están todo el tiempo diciéndonos algo que le molesta. En el caso de la limpieza y la higiene, una persona que sufra de este tipo de trastorno solamente ve una superficie a través de la luz que tiene algo de polvo y empieza a sufrir. Y de la obsesión, que es el sufrimiento mental, pasa a un plano más allá, que es a la acción. Entonces ahí es donde viene la compulsión. Compulsión es la acción. Y esta persona tiene que, en lo que sea, en el momento que esté, donde esté, la situación que sea, una reunión de trabajo, una reunión de la casa, lo que sea, tiene que pararse a limpiar. Y eso es lo que genera enfermedad y genera un trastorno a nivel de la psicología. ¿Qué ocurre en la mente de esta persona que se obsesiona con la limpieza? Podríamos irnos mucho más atrás y desde su infancia y encontrar que pudo haber algún tipo de evento en su vida familiar, que le ha predispuesto a obsesionarse por estos temas de limpieza. Por ejemplo, un niño cuando está pequeñito y sufre alguna infección, infecciones comunes como por ejemplo la infección, la gripa, la influenza, una infección de la piel o algo así que le puede ocurrir a un niño. Y este niño es llevado a la clínica, al hospital, le hacen su tratamiento y en algún momento la madre o el padre se obsesionan porque este chico no vuelva otra vez a infectarse y esto le genera a él, le carga de miedo y al sentir miedo empieza a obsesionarse porque todo a su alrededor esté limpio. También, no, este es uno de los casos, pero también pueden hacer de una familia obsesionada por la limpieza. Entonces ve que su mamá en cada momento limpia, su papá limpia, regañan y le generan miedo o terror por el mugre que hay alrededor y esto genera este tipo de comportamientos obsesivos. Estos comportamientos pulcros están muy bien porque a nadie le va mal la limpieza, pero cuando rayan en la obsesión y cuando le alteran la vida normal y cuando altera la vida de los demás es cuando viene el problema. Imagínense ustedes en una cita de amor, en una primera cita, y la persona llega y le ve una motica en la ropa a la otra persona y empieza a inquietarse hasta que le quita la mota. Entonces lo que va a dejar ver son comportamientos obsesivos que van a rayar en actitudes que terminan siendo un poco molestas en momentos inadecuados. El trastorno obsesivo compulsivo dentro de la psicología hace parte de un gran grupo de trastornos, como les decía, y se llaman también trastornos de control de impulsos. Las obsesiones, que son los pensamientos, los actos, que son las compulsiones, pero además hay otro adicional, y es que esta persona entra en ansiedad. Miren esta chica cómo limpia ese mesón de la cocina de una forma obsesiva y raya y dele, tienen que comprar los elementos más contaminantes. Son estas personas que a veces hacen unas mezclas explosivas de estos detergentes, límpido, vinagre, jabones de cualquier tipo. Y fuera de eso, también pasa con este tipo de personas que si ellos mismos no hacen el acto y llega la mamá otra vez a lavarlos porque no confía en que lo que lavaron haya quedado bien. Estos son comportamientos totalmente obsesivos, principalmente se presentan en las mujeres porque culturalmente en nuestros países las mujeres siempre han sido como las que han llevado la batuta del aseo del hogar. Entonces, en ellas se presenta un poco más, en los hombres un poquito menos, pero es más por la influencia cultural que tenemos en alguna asignación de roles. Este trastorno tiene otras cosas importantes y es que la ansiedad que se genera cuando yo veo el mugre. Entonces, cuando esa persona va a una casa a visitar a otra persona y ve que los platos no lo
ordenan igual que como lo hace ella o él, o que no limpian las cosas, o que encuentran que el perro huele a guardado a varios días sin lavar, que ve que el polvo en la puerta, que ve que el tapete está sucio, y ven esas ranuras entre las baldosas y empiezan a obsesionarse con el aseo que incluso no les corresponde, sino el de otra persona. Les entregan los cubiertos y tienen que limpiarlos, les entregan cualquier elemento en una visita y son personas que socialmente a veces terminan siendo desagradables y uno no quisiera que lo vuelvan a visitar en su casa. Además están juzgando todo el tiempo, tienen un dedo señalador y están juzgando, se van incluso a tocar temas como qué detergente usas, van al baño y terminan llevando sus propios descontaminantes, entonces sacan de su bolso todos esos elementos para limpiar, que están bien, no estoy diciendo que estén mal, pero es cuando rayan en la obsesión y empiezan a sufrir por este tema, es cuando vemos el problema en este tipo de pacientes. Estas personas en sus rasgos de personalidad no han evolucionado hacia el manejo de la incertidumbre. Entonces tienen una gran intolerancia a la incertidumbre, lo que le genere algún tipo de preocupación con respecto a la infección o el desaseo, no lo toleran y tienen que intentar controlarlo. Durante este tiempo de pandemia pudimos observar en la consulta de salud mental cómo se aumentaron los casos de obsesión por la limpieza. Y digamos que había una causa real, una causa objetiva, que era el manejo de este virus que nos atacó. Pero salimos de la pandemia y las personas siguieron obsesionadas con el tema, siguieron obsesionadas con la enfermedad que produce y siguen sufriendo de una gran carga de ansiedad, la cual todavía a este nivel no hemos logrado manejar a nivel mundial. Sobreestiman la amenaza y es que, por ejemplo, yo hace unos días en mi casa hay, por ejemplo, una costumbre de que lo que no mata engorda, ¿no? Una frase, una literalidad. Y eso pasa en algunas, como que se le cayó un dulce, levántelo y cómase, lo que no mata engorda. Esto alguien podría decir, no, pero es que se pueden contaminar los niños. Sí, está bien, no se coma lo que se cayó al piso, pero no se obsesione con ello. Entonces, una persona que estaba obsesionada con esto en un centro comercial ve a esta persona que se come algo del piso y se enfermó, o sea, tuvo un momento de crisis, de rabia, de angustia, porque no le parecía algo tolerable. Sobreestiman la amenaza, entran en el perfeccionismo y entonces el perfeccionismo lleva a que no entiendan que los demás cada uno tiene un estilo para hacer su aseo. Yo en mi familia había hay una persona que recién llegaban todos a reunirse a la reunión social y esta persona siempre empezaba a pasearse con el trapero y con la escoba porque no toleraba que en una reunión existiera mugre o se cayeran cosas al piso. Y está bien hasta cierto punto, pero cuando ya altera la reunión familiar, ahí es cuando vienen los problemas. Responsabilidad excesiva. Entonces estas personas le asignan a sus hijos responsabilidades que son excesivas y los convierten en esclavos de vivir en la limpieza absoluta. Hace unos días hablábamos de temas de limpieza y temas de limpieza en la intimidad. Entonces estas personas no pueden, incluso ese tema de compartir secreciones y todo este tipo de cosas, un beso les puede resultar contraproducente y les puede obsesionar a tal nivel que pueden alterar sus reuniones incluso íntimas, personales. Creencias sobre los pensamientos, hay muchas creencias sobre el control que ellos creen que pueden controlar y estas personas llegan a veces a tener unos riesgos de seguridad importante en sus casas y es que exponen a sus hijos a una cantidad de contaminantes. No les sirve ya el hipoclorito al 70, que es el que máximo que se consigue en el mercado, sino que tienen que encontrarlo en estas mezclas y puede resultar intoxicante. Lo cual ofrece el señor que limpia el celular. Y es que está bien, es un elemento que estamos todo el tiempo tomando en las manos, pero en realidad el celular está contaminado de mis bacterias de mi cara, de mis bacterias de mis manos, entonces es mi flora bacteriana. Entonces no tendría por qué estar tan obsesionado en la limpieza de él. Estas personas hablan por celular, lo limpian, vuelven a hablar, vuelven y lo limpian. Y eso genera un tipo de obsesión y es un problema mental. Rígidos en sus ideas. ¿Cómo parar estos obsesivos por las ideas? Porque es que resulta complicado a veces con un familiar, por ejemplo, decirle a uno, oye, pero ya, deja de barrer, deja de trapear,
Oye, pero espera que acabe de comer para que empieces a limpiar. Oye, me siento como que me estás echando de tu casa, cosas así. Entonces, estas personas deben primero tener conciencia que eso que están viviendo es un problema. Entonces, cuando ya tienen conciencia de él, pueden hacer autorrelajación, relajarse. Entonces, se pueden cambiar la literalidad de esto está infectado por no hay problema en que se limpie un poco más tarde. No tengo que limpiar ya, es urgente por más tarde, cuando se vaya a la visita, hago la limpieza. Entonces, relajarse antes de, con literalidades, con autoafirmaciones. No hay problema, relájate. Uno se dice, así como cuando uno se habla a sí mismo. Entonces, mí mismo, cálmate, relájate, deja la intensidad, aguántate un poco. Cuando se vaya a la visita, vas a limpiar. Se autoliteraliza algún tipo de afirmaciones. Romper con esa rutina obsesiva y es empezar a hacer algo de exposición. Es que veo un mugre y cuando antes lo lavaba de una vez, esta vez espérese, diga voy a esperar y en media hora voy a limpiar ese mugre. Entonces de esa manera empieza a extender el tiempo y rompe con esa rutina obsesiva que era inmediatista. Y no ser tan perfeccionista, hay que aceptar que puede haber desorden en cierto momento, que puede haber cierta suciedad. Por ejemplo, cuando uno está en domingo, dejan los platos ahí sin lavar y ya en la noche pues los lavan, no pasa nada, no se cayó el mundo, no se acabó la vida, nadie se infectó y no pasó absolutamente nada. Es romper con esa rutina perfeccionista y además de ello, sobre todo, liberarse de la ansiedad que le ofrece a la persona y a los que están alrededor, que la ansiedad se vuelve sufrimiento, no hacerlo sufrir, no nos volvamos una tortura para los otros. Si somos ya una tortura para nosotros mismos, pues no nos convirtamos en tortura para los demás. Este es un tema que es un poquito complejo de manejar. Sí, digamos que uno podría decir que el gran porcentaje de la población tiene un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo. Alguien se obsesiona con alguien, con algo, se obsesiona con la responsabilidad, con la puntualidad, se obsesiona con... Y esos son pensamientos un poquito inflexibles y un poquito rígidos. Ustedes en casa, ¿con qué están obsesionados? ¿Qué les genera ansiedad? ¿Qué pasa con la limpieza? Claro que aquí no podemos ir al otro extremo, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, tenemos que tener un equilibrio. Nada más bonito que ver una casa limpia, que ver personas limpias, con comportamientos higiénicos. Pero lo que no es bonito es que estemos sufriendo por el excesivo perfeccionismo con respecto a la limpieza y al orden. Así que, chicos, si quieren acompañarme aquí, ustedes en casa piensen qué los obsesiona de la limpieza, qué les molesta, qué no soportan y tienen que hacerlo de una vez para poderles indicar cómo lo pueden manejar. Y ustedes, compañeros, compañeras, cuéntenme, ¿qué les obsesiona? Liz, ¿qué te obsesiona a ti con la limpieza? ¿Eres obsesiva o no? ¿Tu familia es obsesiva con eso o no? Uno puede llegar a tu casa y está todo ordenadito, limpiecito o no. Cuéntame, Liz, vente para acá, aparece en pantalla, magia, magia, ya estás. Martín, estaba acá pensando todo el tema de la obsesión por la limpieza. Yo no podría vivir con alguien que sea obsesionado por la limpieza. Tuve mi época, en una época de mi vida sí fui así, era pues como en el colegio y con mis hermanos, entonces yo mantenía, hay que mantener todo limpio, el polvo, si pisaban y yo no, hay que limpiar ya, pero no, con el tiempo aprendí a ser muy relajada, muy tranquila, no me preocupo por eso, obviamente pues hay que manejar un orden porque el orden lleva la abundancia, pero no, ya soy muy relajada, Martín, y tengo una pregunta. ¿El tema de la obsesión por la limpieza está relacionado con alguna parte emocional de nuestra vida? Y la segunda es, ¿cómo lidiar con una persona que tiene esa obsesión? Porque, por ejemplo, yo no sería capaz con una persona que esté encima de mí, que dejé un platico y pues hay que recogerlo. No, 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 no. A este momento de mi vida, no, no sería capaz. Uno es capaz de lidiar con una persona que esté encima de uno, pero no limpiando. Ah, no, eso sí. Esto, bueno, ahí se me salió la grosería, me disculpan por favor. Bueno, emociones las que te digo, o sea, cuando la emoción del miedo en una fase temprana de nuestra vida y que corresponda, o sea, secundaria a un evento de orden y limpieza, puede ser la semilla que siembra un obsesivo. Entonces, el niño que sufrió una infección terrible, que duró hospitalizado por una bacteria, podría, si no tiene buen manejo después de esta enfermedad, podría obsesionarse
obsesionarse y ser un adulto con un trastorno obsesivo compulsivo para el tema de orden y limpieza. Tú dijiste muy bien algo y miren que estamos adoptando modelos de otros países como por ejemplo un modelo japonés y hay mucha gente que sigue, unas personas que el orden y que todo esto y hay gente que trabaja temas como por ejemplo del Feng Shui y un poco de vainas de estas que no están mal, están bien y el orden está bien, pero lo que nos enferma es el excesivo perfeccionismo. Uno tiene que tener la capacidad de poder posponer un poquito el orden para más tarde. ¿Qué hacer con estas personas? Que es lo otro que me dijiste, Liz. Primero, lo que hay que hacer, bueno, recuerde que no vamos a terminar relaciones por un obsesivo compulsivo en este orden y limpieza. Vamos a construir relaciones, entonces tenemos que hacerle notar. Entonces, con amor todo se puede, como lo hemos dicho siempre. Entonces uno le puede decir, mira, esto que está pasando me está enfermando, esto me siento atacada como cada vez que yo no he soltado un cubierto y tú ya me lo arrancaste de la mano y lo fuiste a limpiar. Me siento atacado cuando voy al baño y tú inmediatamente entras al baño a mirar cómo lo dejé, que limpié, que no limpié. Entonces, esto me estoy sintiendo agredido, vamos a trabajarlo. ¿Necesitas ayuda? Te llevamos a un profesional. Lo podemos construir entre los dos, entonces los pasos que les dije al final. Primero aprender a relajarse, posponer un poquito la limpieza y empezar a dejar de sufrir por este tema, recreándose con otros temas y decirse en la mente, las literalidades, lo que se utiliza hoy día tanto, las autoafirmaciones. Se puede limpiar más tarde, no te preocupes, se van a ver una película de domingo y entonces va a empezar la serie y hasta que no la boto a la loza, la pareja no viene a recostarse con uno a ver la peli. Entonces esto es como aburridor. Hay que sacudirlos un poquito, si no lo pueden entre ustedes, pues buscar ayuda, siempre están los profesionales de salud mental para ayudarles con este tema. Mi Sofi, ¿tú eres obsesiva o no eres obsesiva con el orden y el aseo? No, 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 no. No, yo creo que yo estoy lejos de ser obsesiva por la limpieza. De hecho, cuando estaba más pequeña era muy desorganizada, en especial con mi closet. Todavía me cuesta un montón mantenerlo en orden, la zona como de los zapatos. Bueno, yo siempre he procurado que la casa se vea muy limpia, como a simple vista, pero cuando estaba muy chiquita era de acumular muchos papeles, sobre todo en los nocheros. Entonces es un rasgo que he pulido mucho a medida que crezco, pero no, estoy lejos de ser obsesiva por la limpieza y me sorprende mucho saber que las personas después de pandemia pudieron desarrollar ese tipo de obsesión. Y es lo que le quiero preguntar, ¿es posible que estas personas que se vuelven obsesivas, sobre todo después de lo que vivimos en pandemia, se reconozcan a sí mismas como compulsivas con la limpieza o es algo que le puede costar a la persona, como saberlo identificar y sobre todo qué tan viable o qué tan probable es que se desarrollen este tipo de conductas? Sí, es muy viable y sobre todo porque era la bacteria que estaba implícita dentro de un tema de suciedad, implicaba un riesgo para la vida de las personas. Entonces era normal obsesionarse. Yo no sé ustedes en sus casas cuántas veces limpiaban al día. Yo, por ejemplo, que cuidaba a mi reina madre cumpleañera de hoy, por esa obsesión por ella, por cuidarla y por protegerla, ¿no? Porque eran grupos vulnerables, mayores de edad, entonces yo limpiaba cada vez que salía, trapeaba el hipoclorito al 70, todo ese tipo de cosas, el spray, era absolutamente todo, era terrible, uno no sabía si abrazar, si no abrazar, si besar, si no besar, y uno rayó en cierto nivel de obsesión, pero la realidad lo permitía y no era para ser denominado como una enfermedad o un trastorno. Una vez sale la pandemia, sí deben pasar por lo menos 6 meses en los cuales uno debe diluir esta obsesión hasta eliminarla. Si hoy día hay personas que todavía conservan este tipo de comportamientos y sobre todo que le genera angustia y miedo, claro que la salud pública no ha ayudado, ¿no? Porque luego vino el virus del mono y empezaron una cantidad de cosas después de dejar un terreno de miedo en todas las personas. Entonces seguramente hay comportamientos hoy que se desarrollaron debido a eso, pero que se pueden manejar, porque así como aparecieron en corto tiempo, con un buen trabajo de conciencia, de educación, de psicoeducación, seguramente se puede manejar y se puede resolver. Así que el parte es de tranquilidad porque todo puede mejorar con este tipo de trastorno desarrollado en la pandemia. Y yo quisiera saber que Víctor me diga, los hombres no son tan obsesivos por el orden y el aseo. ¿Tú eres obsesivo o no? ¿O eres de los que más bien como que háganme? Víctor.
No, Doc, pues la verdad que, mire, yo en ese tema, por ejemplo, pues no creo que llegue a ser obsesivo, pero en la cocina me parece terrible los platos sucios y cuando veo pues que está desorganizado un poco la cocina, así como que me entra algún desesperito, pero pues no creo llegar a ese punto de un trastorno obsesivo compulsivo. Y hablando del COVID, yo creo que más de uno en algún momento tuvimos pues como esa obsesión por estar bien desinfectados, porque mire, usted lo comentaba y me pasó algo muy similar. Yo era de los que llegaba a mi casa y Dios mío, a tratar de estar todo desinfectado, las manos a toda hora, pensando uno si podía dar la mano, mejor dicho, pues llegar al punto de uno creer que sí, que se estaba obsesionando, que estaba uno llegando a tener algún problema, pero no, yo pues obsesivo no. De pronto en mi casa mi madre sí le gusta mucho el orden, sin embargo hemos tenido un lema, pues recuerdo yo cuando era niño en un colegio que el lema de este colegio era donde hay orden existe la paz, y que creo que es algo muy lógico, porque cuando las cosas están bien organizadas, pues la mente de pronto puede estar más tranquila. Sin embargo, yo quisiera saber, Doc, esos pensamientos, esos trastornos, ¿le pueden impedir a uno tener una vida satisfactoria y plena o no? ¿O definitivamente pues son solo cosas que pasan en la cotidianidad? Cualquier pensamiento, Víctor, que se demore mucho tiempo en la cabeza de uno y que empiece a dar vueltas y a dar vueltas y le empiece a generar a uno sensación de fatalismo, de que algo va a pasar, que algo malo va a pasar, eso es ansiedad y la ansiedad nos hace daño. Entonces, el pensamiento intrusivo relacionado con el orden y el aseo debemos dejarlo en su justo lugar, tenerlo en su justa medida. Si uno se acostumbra a ser ordenado desde siempre, eso es parte de la educación de los chicos, pues el orden se mantiene. Por ejemplo, hay aspectos como que son muy valiosos para el crecimiento psicológico de una persona, el tender la cama al inicio, porque eso significa como ciertos niveles de responsabilidad, se levanta, deja su cama ordenada y ya se vuelve una rutina. Pero cuando esta persona empieza a sufrir porque de pronto tuvo que salir corriendo y no alcanzó a tender la cama porque su hijo le pasó algo, le pitaron, tuvo que salir a la puerta de la casa y empieza a sufrir porque dice, no ordené mi cama. El sufrimiento es lo que es anormal, lo que ya no nos sirve. Y si además de eso le genera sufrimiento al otro, ¿por qué no tendieron la cama? Los chicos desde pequeños hay que formarlos hasta que un día ya forman el hábito. Pero si la mamá sufre y sufre y sufre por estos comportamientos de los chicos, seguramente está entrando en un extremo, ¿no? Entonces una cosa, como decíamos, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Todo en la vida y la salud mental es cuestión de equilibrio y no vamos a satanizar comportamientos, pero debemos reconocer que la persona que se obsesiona con el orden y el aseo puede caer en un trastorno que hace parte de un libro de diagnósticos de trastornos a nivel de psicología y psiquiatría y necesita un tratamiento. Entonces el que está en ese lado hay que tratarlo por ayuda profesional, y los que tienen ciertos comportamientos obsesivos tenemos que aprender a vivir un poquito relajados, a no sufrir tanto por lo que hacen los demás, porque no tenemos control de ello, a cuidarnos nosotros y ser ordenados y limpios nosotros, pero tampoco a dañar el rato por un momento de obsesión en el orden y el aseo. Ahorita en Navidad, las visitas familiares, entonces todos cantando Tutaina, Tuturumá, se le regó la bebida, se le cayó la natilla y alguien como loco haciendo aseo en medio de toda la novena. No, por favor, a ver, aterricémonos. Y este ha sido el tema del día, y recuerden que aquí en Gente de Mente nos construimos entre todos. Los invito para el próximo programa, que será el jueves. Traemos otro tema muy interesante. Un beso para todas las mamás que cumplen años hoy, porque para mí la mamá es una cosa tan sagrada, es el amor más bonito que la vida nos ha traído. Así que mi mamá, reina madre, un besote para ti. Y esto fue por hoy, Gente de Mente.